tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. La promulgación de la Constitución de 1978 implicó para España, a la muerte de Franco, la culminación de la llamada transición democrática, que supuso la transformación de un régimen dictatorial en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A partir de estos valores, ¿sentimos que estamos viviendo en una democracia real? Pues de esto vamos a tratar hoy aquí en Hola Taitantos. Saludo a los compañeros y comenzamos. Hola José Ángel, Ana María, uy, aquí en la esquina estás, Loli, hola, y Norberto. Buenas noches. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la democracia, porque además ayer pues fue el 50 aniversario de la muerte de Franco. Entonces yo creo que viene muy bien este temita hoy, ¿verdad que sí? Pero primero, como siempre, vamos a darle paso a Marian, que nos haga una pequeña introducción al tema, y después tenéis vosotros todo el rato para despotricar, para discutir, para aplaudir, para lo que queráis. Adelante, Marian. Democracia, esa palabra que todos usamos y casi nadie se ha parado a leer el manual de instrucciones. Un sistema maravilloso donde el pueblo decide, bueno, siempre que los de arriba les dejen el boni. Porque hay muchos tipos de democracia, la directa, la representativa, la participativa. Algunos países la viven como un compromiso, otros como un trámite cada 4 años, con aperitivo y fotos en las redes. Y luego está España, la monarquía parlamentaria con sabor mediterráneo, una pizca de pluralismo, 2 cucharadas de polarización y un chorrito generoso de «y tú más». Hoy vamos a descubrir qué tipo de democracia tenemos, cómo llegamos hasta aquí y sobre todo, si todavía nos da tiempo a leer el manual antes de que alguien cambie las reglas del juego otra vez. Un saludito, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Marian, un abrazo. Bueno, una palabra que todos usamos, dice ella, y que muchos desconocen el significado. Exactamente dijo que no sabíamos o que no se había leído el manual. Mucha gente señaló que hay varios tipos de democracia. Nosotros aquí en España, la nuestra, la española, es la representativa, ¿verdad? Con la que Marian elaboró una receta al final, que si hubiese sido de cocina, yo creo que el sabor iba a ser un poco entre dulce y amargo. La democracia, gran palabra. ¿Habéis leído el libro del manual o el manual de instrucciones, como dice Marian? La democracia... ¿Habéis leído el manual de instrucciones? Yo no. Podíamos ir a la etimología de la palabra democracia, pero eso no creo que es nuestra misión, sino es hablar del sistema de gobierno, claro, de la democracia. Lo que vamos a hacer aquí, sí. Y yo estoy convencido de que en España, a pesar de que hay gente que ladra mucho, que dice que bla, 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 que no sé qué, en España sí hay democracia. Sí hay democracia si partimos de la base de que es una democracia representativa elegida por el pueblo. Bueno, ahora le doy la palabra a Loli. Eso. Porque a propósito de eso, es que traigo el artículo aquí escrito, porque los artículos yo creo que hay que leerlos, porque si no, en las palabras lo puedes malinterpretar y es una cosa muy seria como para malinterpretarla. Entonces, no vamos a comentar la Constitución, efectivamente, pero sí vamos a detenernos en ese artículo 1 que propugna el ordenamiento jurídico, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y la soberanía nacional que reside en el pueblo y que son estos que acabo de nombrar los pilares básicos de la democracia. Y además, en este artículo 1, en el punto 1, se afianza también ese principio de soberanía nacional que reside en el pueblo español. Entonces, según este artículo 1 y el 1.1, podemos afirmar, como está afirmando Norberto, que vivimos en una democracia real. Date cuenta, tenemos los pilares o los principales fundamentos, que son la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la soberanía nacional que reside en el pueblo. Me faltó por decir una cosa, porque
España es una democracia, pero el jefe del Estado no ha sido elegido por nosotros. Eso es una herencia que tenemos ahí puesta. Pero quitando eso, el resto, digamos que sí cumple la... Bueno, porque es una democracia representativa, nosotros elegimos a esas personas que nos representan, pero luego hay esas otras cosas que no sé si se cumplen. Yo por eso quiero que lo debatamos aquí. Bueno, yo, por supuesto, estoy en total desacuerdo. No hay una democracia plena. Sí hay democracia, pero no es plena. Y voy a decir por qué no lo es. No hay igualdad jurídica ante la ley, no es cierto. Hay personas políticas que por el hecho de serlo tienen un tratamiento especial ante los tribunales, lo que se llama los aforamientos. En una verdadera democracia jamás podría haber diferencias entre los ciudadanos, da igual que estés ocupando un puesto político o no. Segundo punto, no hay igualdad ante la ley, eso seguro. Nuestro emérito es un caso más de los muchos que hay, de que no ha sido juzgado y es inviolable. Él dijo que todos éramos iguales ante la ley. Pero digo, es inviolable. No solamente no es que se le puede juzgar o no se le puede juzgar, es que no se le puede tocar, porque está en la Constitución, de esa que tanto hablamos y tanto se nos hiela la boca. Tercero, nadie ha nunca votado si queremos una democracia constitucional, una monarquía parlamentaria. Nadie lo ha votado. Yo no he votado nunca si quiero un rey, porque como ciudadana nadie me dio la opción. Por lo tanto, yo creo que para que haya una democracia plena, las personas que están en lo más alto deben de ser elegidas democráticamente por el pueblo. Por lo tanto, es otra de las carencias de esta llamada democracia. Que tiene cosas de por ejemplo, libertad de expresión, existe. O sea, vas punto por punto y ves que se cumplen muchos de los requisitos para llamarlo democracia. Hay libertad de expresión. Luego hay otra cosa que es muy importante, que es el tema de la representación de los diputados, ¿no? Cuando eliges a las personas que te van a representar en el Parlamento. Tú no eliges a las personas, tú eliges una lista que te dan cerrada. Por lo tanto, eso tampoco es una verdadera democracia. Porque una verdadera democracia, tú tienes derecho a elegir a la persona que tú quieras. Y a lo mejor dentro de esos 10, 20 o 25, no quieres al 14, ni al 1, ni al 2, quieres al 18. Quieres nombrar. Por lo tanto, tampoco y también hay falla. Pero es necesario listas abiertas. Totalmente. Y nadie está de acuerdo con ello en ningún partido. Tienen que cambiar la ley de OMS, porque es una ley injusta. Injusta. Porque no puedes tener, porque aquí una verdadera democracia, ¿qué es? Un ciudadano, un voto, señores. Y aquí no lo hay. Aquí hay circunscripciones, que lo sabemos por el tema de la ley de OMS, donde pueden sacar 14 diputados y no está relacionado con el número de votos. Por lo tanto, ¿dónde está esa otra parte de la democracia? Y puedo seguir, pero quiero dar la palabra a los demás. Bueno, y a propósito, quería yo que hay gente, y sobre todo gente joven, que dice que sí, que hay un rey porque habéis votado. No, habéis votado una constitución. Hemos votado sí o no a una constitución. Eso es. Como tú bien decías, nadie votó a lo que había dentro porque no se nos ha dado opción. Se estaba en una dictadura, la gente quería ir a una democracia y votó sí a una constitución totalmente como las listas cerradas, para que hubiera un cambio. A ver, precisamente ese es el tema, que no nos dieron opción, pero, y lo acabas de comentar tú, pasar de una transición, fue el momento de la transición, y era la oportunidad de pasar a la democracia. En realidad es una constitución, como tú dices, con muchos matices, con muchos problemas y que hay que buscar soluciones, pero bueno, esa es la constitución que tenemos y yo entiendo de que el concepto de la constitución que tenemos sí hay democracia. Que esa democracia o que esa constitución hay que modificarla y que hay que adaptarla a las realidades, porque bueno, ha pasado los años que han pasado y no son las realidades de aquellos años y ahora hay que mirar las realidades de ahora. Y también hay que mirar que hemos aprendido, que hemos vivido en esa convivencia y en esa convivencia hemos visto que hay cosas que hay que cambiarlas, que hay que adaptarlas.
Entonces, bueno, pues yo creo que sí estamos en una democracia no al 100%, pero tampoco una democracia débil, sino una democracia que creo que se debe de reforzar y, lógicamente, cambiar, porque así lo exige, sobre todo lo exige la racionalización de las personas y sobre todo lo exige la gente joven que no se identifica en su mayoría con esa Constitución, en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos. Entonces, bueno, es una democracia que hay que revisar. Una cosa, José Ángel, es que dices, bueno, no nos enseñaron a ser demócratas, nos resultaron ahí la democracia y cada uno aprendió como pudo, claro. Nos acostumbramos más que aprendimos. Y es que estás diciendo que hay que cambiar la Constitución, pero es que hay muchos puntos de estos pilares de la democracia que yo acabo de leer, o de estos fundamentos de la democracia, que no se cumplen, ¿no? Uno es cambiarle, otro es que se cumpla lo que hay, ¿no? Digo yo, ¿no? No, esto es... No. Os lo digo para que vosotros opinéis sobre Mira, ello. yo como jurista tengo que decir una cosa. La Constitución es lo que más se incumple de todas las normas, curiosamente. Nos están llenando la boca con la Constitución, y resulta que en la Constitución los derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución se incumplen reiteradamente. Derecho a la vivienda, no existe. Una vivienda digna. Derecho al trabajo, no existe. Derecho a un salario justo para todo el mundo, no existe. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando dicen, uy, es que la Constitución hay que cambiarla ya, pero también hay que cumplirla. Y la justicia igual para todos, que Y la la nombraste, y esto es muy grave y muy exactamente. importante. Entonces, ¿qué estamos asistiendo? A una cosa muy grave, como es que en España no hay separación de poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial están mezclados. Entonces no puede haber una verdadera democracia mientras eso esté mezclado. Mientras un político pueda nombrar a un juez de un tribunal supremo y decirle a dedo, usted, en el Tribunal Constitucional lo estamos viendo todos los días. O sea, eso es una verdadera democracia. Es una pseudodemocracia. Yo la llamo así, para mí. Bueno, yo estoy en desacuerdo en alguna cosa. En la perspectiva histórica, venimos lógicamente de una dictadura a una constitución, casi 50 años después, pues ese rodamiento hay que echarle aceite. Creo que, como decía Loli, hay cosas que hay que cambiar. El tema es quién las cambia. Y entonces si volvemos a la teología de la palabra, que yo digo griego y podemos volver, es el pueblo quien decide, el pueblo quien tiene esa potestad. Lo que sí yo noto es que hay cierto cansancio a que sean los políticos semiprofesionalizados a que hagan ese cambio. Pero siguiendo un poco el orden que decías, tenemos una monarquía sin haberla votado. ¿Se puede votar? Sí, hay partidos políticos minoritarios, es cierto, pero existe una voz que dice, oiga, yo quiero esto, minoritario. Yo entiendo que si políticamente estamos viviendo en una democracia en la que las personas opinan, será porque no tienen suficiente mayoría para llevar eso a un parlamento y decir, vamos a cambiarlo, vamos a tener un jefe de Estado como tiene Francia, por ejemplo. Con lo cual, sí existe esa posibilidad, Loli. Cuando hablamos de una ley electoral que hay que cambiar, ahora parece ser que hay muchos partidos políticos que están totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú. ¿Necesitan este último empuje? No sé lo que se necesitan, pero efectivamente es un clamor a que no está bien redistribuido el tema de votos, ciudadanos y competencias. Cambiemos la ley electoral. ¿Se puede hacer? Sí. Entonces vivimos en una democracia. De hecho, cuando vas a buscar datos de democracias a nivel europeo, a nivel mundial, europeo porque es donde se concentran la mayoría, España no está mal en ese ranking. Yo lo que digo es que hay cosas que cambiar y hay que preguntarse quién las va a cambiar. ¿Las va a cambiar el otro o las voy a cambiar yo? El Cuando tema dices es... yo, ¿a quién te refieres? Cuando digo yo, Ana María, Como digo pueblo, como claro, pueblo. individualmente yo sigo votando al mismo grupo, a la misma persona que va a hacer algo que yo no quiero, o voy buscando otra gente que quizás sea minoría, que vote y que haga lo que yo quiero. Estamos atados por la ley de OMS. Estamos atados. Pero hay mecanismos, Sí. a través de los que el pueblo puede Claro. elegir Claro. si sí o si no. Hay un referéndum, propuesta, una cosa ¿no? que se llama referéndum. Claro, hay Que referéndum, no, hay igual existir. distintos, hay movimientos Sí, ciudadanos, sí. hay Yo un me da montón igual de si pierdo, mecanismos. porque soy demócrata. Yo soy demócrata, pero yo quiero que se someta a un referéndum para que el pueblo opine.
Usted quiere, por ejemplo, república o monarquía, vote. Oye, si votan monarquía, perfecto, lo asume todo el mundo. Pero por eso, ese sinsabor, esa manera de estar, pero no... Otra cosa importante, las instituciones es que pierden valor ante los ciudadanos, porque son instituciones débiles, porque no están reforzadas por un respaldo de los demás. O sea, no lo respalda un pueblo, están puestos a dedo. Por lo tanto, todo eso... Todo a dedo no, Loli, no podemos frivolizar. La monarquía, hablo de la monarquía. No, Somos una monarquía parlamentaria elegida a dedo por un señor que era Franco, que era un dictador, y eligió a su sucesor. Pero te digo, sí, Claro, efectivamente, y lo históricamente es eso, pero es que eso pasó hace casi 50 años. Pero estamos en ello. 50 y el... 50 y seguimos con ¿Qué eso. hicimos mientras tanto? ¿Qué estamos haciendo? Cada uno, esto es como, ¿quién va a ser No, presidente de cada la comunidad? uno. Que nadie quiere ser presidente de la comunidad. No, ¿yo qué hago por eso? Loli habló de referéndum, Claro, cosas de sí, movimientos sí, pero ciudadanos, para- pero ¿quién lo decide? No, ¿Quién lo es lo que- decide? ¿Quién lo decide esto? Hombre, Los propios... Pero ahí hay una No, cosa... no, quiero, es para informar. los ¿quién lo decide? políticos, claro, todos Eso- los que están elegidos, Pero- tienen que aprobarse en el Parlamento, que hay un referéndum. Tiene que aprobarse en el Efectivamente, Parlamento. el problema que tenemos, según mi punto de vista aquí en España, es que hay, dentro del Parlamento, hay algunos partidos que se consideran que ellos son los auténticos pata negra para decidir lo que se hace. Y entonces no dejarían o no darían opción a que otros partidos lo planteasen. Porque basta que digas esa puerta se abre hacia afuera para que ellos insistan en que hay que abrirla hacia adentro o viceversa. Creo que existe una especie de rencilla entre algunos partidos, que basta que uno haga una propuesta que puede ser perfectamente que refleje la idea de los ciudadanos, pero ellos dicen que no. Pues Que es un pilar de la democracia. Eso. pues sería un gobierno quien plantease esto en el hemiciclo y madurarlo y que la gente decidiera. Sí, pero tiene que tener, lo que decía Ana, tiene que ser con una mayoría. Claro. Entonces, ¿y dónde se consigue esa mayoría? En las votaciones. Y seguimos apoyando un poco lo que ella argumentó, seguimos pensando de que votamos a unos partidos que no llevan en su programa el cambiar esas cosas. Ya Esos sé. temas. O sea, Hay que la otros pescadilla partidos, que se muerde la claro, cola. pero estamos votando a los minoritarios que decía Ana y los que hay partidos que sí lo llevan. Sí. Hay partidos determinados. Entonces el problema está que si votamos a esos mayoritarios que no llevan en su programa, por lo que quieras, por lo que tú decías, argumentaciones, las que quieras, no llevan esas modificaciones que creo que son necesarias, que el hacer ese referéndum, Sí. no solo del rey, sino más cosas, cosas. sí. Más. Es decir, que sería un referéndum de más decisiones, como hacen en Bélgica, que en Bélgica hace cada poco un referéndum de cosas, de varias cosas, pues... Pero el problema está que los que lo tienen que decidir es en el Parlamento, el que tiene que decidir que se haga ese referéndum. Para ponerse de acuerdo tiene que haber, creo que 2/3 Sí. de la Sí. gente del Parlamento, ¿no? Claro. Para modificar cualquier norma de ese tipo. Entonces, al final, Pero nos esto han- es la pescadilla, lo que decía. Claro, es que nos han vendido algo que es muy duro, o sea, muy duro de tragar ahora mismo, ¿no? 50 años después de que Franco haya muerto. Es muy duro de tragar, ¿por qué? Porque hemos elegido democráticamente a políticos con entusiasmo, y de repente se han convertido en funcionarios. Eso es otro debate. ¿Vale? Eso es otro debate. Sí, pero Eso es otro otro debate, debate. pero otro debate que es importante por una razón, porque no se puede cambiar nada mientras seguimos teniendo estos modelos. Entonces, hasta que no cambien el modelo, lo de la ley de Oms, el mandato de 8 años y se acabó, y tú para tu casa, o sea, una serie de cosas que no interesa ahora mismo a los políticos que están. Por lo tanto, ¿es una democracia verdadera? Es la pregunta. ¿Es una verdadera democracia? No. No, es una pseudo-democracia, con tintes demócratas, con tintes, pero no es una verdadera democracia. Si analizamos uno por uno los requisitos para que una democracia sea real y efectiva,
incumplimos la mitad de ellos. Por lo tanto, si no hay igualdad jurídica, ¿cómo va a haber democracia? Si un señor que es un campesino es juzgado de una manera y un señor que es un conde de otra, no hay democracia. Loli, quedamos en que el único que puede ser juzgado de otra manera, y eso ya terminó, era el rey. El resto sí, hay aforamientos los políticos, pero el aforamiento es un juzgado distinto, no es que no se le juzgue con la misma ley, pero van la al ley Supremo. es exactamente la misma, Bueno, cambia la competencia, la ley es exactamente igual. Entonces, bueno, no, vale que la no democracia tenemos que buscar otros mecanismos en los que nos hagan más fácil quizá, con cuidado de que luego no podamos cambiar cualquier cosa siendo unos pocos. Ahí el que se exijan a veces mayorías ejemplares o mayorías importantes para cosas importantes. Mira, explicarme lo de los aforados, es lo porque que yo quiero no decir. acabo de entender. Lo de los aforamientos quiero dejarlo muy claro. ¿Por qué no son iguales? Sí. Puedo explicarlo perfectamente. ¿Por qué no hay igualdad jurídica? Porque a mí me va a juzgar un tribunal de primera instancia, primero me va a abrir la investigación, etcétera, etcétera, rápido, inminente, que lo estamos viendo, pero sin embargo, si estoy aforado, ya no voy a un tribunal ordinario, señores, voy a un supremo, a lo máximo, es decir, me salto todos los pasos judiciales. No hay primera instancia, no hay audiencia, no hay nada, voy directamente al Supremo, con el retraso que tiene ese Supremo, años y años y años, ¿vale? Así estamos viendo que hay cantidad de delitos que han prescrito. Claro. Pues ya han yo prescrito. puedo hablar de mi experiencia. Yo llevé el tema de un político en una comunidad autónoma y fue al TSJ con igual celeridad que si hubiese ido a un juzgado de instrucción. Excepcionalmente. Bueno, pues será porque es una comunidad autónoma pequeña. Claro. Bueno, pero te digo que es una cuestión de competencia del juzgado, que la materia es la misma, el delito es el mismo, la pena es la misma y el trámite es el mismo. ¿Y por qué lo el que cambie la tribunal? ¿Pero por qué otro diferente? ¿Vale? ¿Por Pero qué? que no confundas a la hora de expresar No, que yo no tienen confundo. unas prebendas por ser juzgados, tienen esa prebenda y está mal. Totalmente. Son juzgados la instrucción en otro juzgado. Claro. Pero la ley y el trámite es exactamente Pero igual. que me da igual ya de mano, ya no está juzgado como un particular, ya está en otro tribunal, que luego la ley se aplique, yo ya no dudo ya de eso, aunque podría dudar. Bueno, en podría muchas desprenderse de ocasiones. lo que estabas diciendo de que parecía que tenían una ley Sí. diferente a No, una sola. no, ley una no, obligación. tribunal diferente. No, pero es que ¿por qué tiene que tener un tribunal diferente? Y lo vemos como normal. Yo tenía mucho interés en que explicarais esto, que esto quedara muy claro, y yo creo que quedó, ¿no? Ah, claro. Entre la intervención de las dos, porque hay mucha gente que se la escucha decir, no, estos como son aforados se van de rositas. No, Entonces, por eso mi interés en que lo explicarais, porque aquí discutimos, opinamos, está muy bien para nosotros, pero a mí me gusta también que la gente que nos ve se le aclare Claro. a veces cosas, se le informe. De hecho, tenemos algún comentario en nuestra página de Facebook, la gente o personas que nos dicen que muy bien, muchas gracias porque se enteran de cosas. Entonces, esto yo quiero que además de una tertulia distendida entre un grupo de conocidos que somos, hablando para todos esos tantos, pues sea también un sitio de una cierta información. Pues por eso digo, y vuelvo a insistir, ¿por qué, por ser aforado, a mí me tienen que juzgar en un tribunal diferente superior? ¿Por qué? Por ser aforado. ¿Por qué no se me hace una instrucción de un sumario como a todos los ciudadanos, de a pie? Bueno. Que se quiten los aforamientos. Lo vuelvo a pedir, porque eso es desigualdad ante la ley. Para mí. Bueno, pues yo eso creo es. que Loli quisiera convocar un referéndum sobre esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está claro, No lo pero- sé, yo ¿Qué quiero referéndum. hacemos? Pero yo creo- ¿Cómo lo proponemos esto del referéndum? Imagínate que ahora con Loli pues hay 4.000 personas más y dicen, no, queremos hacer un referéndum. ¿Qué paso Ahí seguimos? está, la sociedad civil es la que también puede Pero ¿dónde acudimos? Bueno, pues crear una Por si allí demanda. está viéndonos Bueno. alguien que dice, yo también quiero hacer un referéndum. Bueno, el o convocar un referéndum, no solamente, también la voluntad ciudadana, Claro. cuando se recogen firmas, no sé cuántos son para un referéndum para solicitarlo. Creo que son medio millón. Medio Sí, millón. por ahí, no me acuerdo bien. Pero Bueno, para pues que se con medio plantee. millón de Sí. firmas puedes solicitarlo. Pues nada, nosotros, Sí, pero- Llevarlo nosotros a la- no podemos, Loli, somos 5. Llevar- Al Congreso, llevarlo al Congreso. Y ellos son los que deciden. Eso es. Y luego van No. a decidir si eso que tú pediste Eso se te está. da o no se te da. Por eso, entonces, que Es decir, no se te da. Sí, es lo más probable. Yo veo a Loli muy negativa. No, Creo pues, yo soy realista. que
que no, el tema, sí es cierto que esta semiprofesionalización de la política y el estar tan extremos los partidos principales, que crea cierto desencanto a las personas que votamos, y entonces crea también distancia y no participación. Como bien decía, realmente las cosas cambian cuando nos movemos, cuando nos interesan, cuando nos motivan, y igual falta ese político con ese carisma, ese trabajo, esa cercanía de proponer cosas y de moverse. Falta eso, más que un cambio brutal en esto no es una democracia y queremos otra democracia distinta, sino tenemos esta, pero vamos a hacerla funcionar, vamos a hacerla real, vamos a poder tocar y quitar algunas cosas pues que a lo mejor ya son un poco casposas 50 años después, y creo que la mayoría lo opinamos además. Hay una cosa que sí es cierto, que si las listas fueran listas abiertas, Claro. cambiaría muy mucho, porque los partidos no tendrían su huerta y van las zanahorias que tengo aquí conmigo, sino que tendrían que ser mucho más prudentes, porque saben que se les puede ir al garete su partido. Porque yo creo que hoy día, si aquí en España hubiera unas listas abiertas, hay partidos que no están implantados a nivel nacional, que no podemos tener partidos no políticos, que serían votados masivamente y temblarían algunos. Sí, sí. ¿Nos sentiríamos más demócratas si hubiera esas listas abiertas? Sí. Sí. Probablemente. Sí, porque además los políticos tendrían otra forma de manifestarse, tendrían otra forma de hacer las cosas. Y si a eso les acompañamos una bajada de sueldo, sería Claro. Es que es cierto. A ver, que Hablaremos también de los No, sueldos de los políticos no es otro y de debate, todo, no porque, es una porque cuestión yo de creo que ganan más tacañería. con otras cosas que con el propio sueldo, pero bueno, Sí, eso es sí, otro sí. debate. Yo fíjate, Claro. yo hablando de la democracia, creo que cuanto más abajo vamos, más democracia hay. Me explico. Creo que los ayuntamientos generalmente hay mucha más democracia que cuando subes ya a niveles de congreso, etcétera, etcétera. Porque ahí, en el pueblo, al alcalde se ve lo que hace. claro, Y aunque no haya listas abiertas, van a castigarlo como no lo haga bien. Por lo tanto, ahí hay más democracia porque es más difícil manipular, engañar, robar, se pilla antes, porque eso hay mecanismos jurídicos mucho más, ¿cómo decir?, más fáciles de abordar, ¿no? Y más herramientas para evitarlo. Entonces, sí que deberíamos funcionar un poco como los ayuntamientos, porque parece que la política de Estado deja aparte a los ciudadanos, y no, es que la política de Estado no solamente es la política internacional, es la política de los ciudadanos, es lo que necesitamos los ciudadanos, es todo, nos atañe, todo lo que están votando, las leyes que votan en el Congreso, nos atañen a todos. Por lo tanto, creo que debería de haber ahí más oír al pueblo, necesidades del pueblo, y se oye poco. más humildad. Dices Es como ahí, si fuese yo la nobleza. añadiría eso que dijiste de ayuntamientos, que en algunos ayuntamientos, en algunos. porque algunos de los que Bueno, estamos aquí conocemos un sí. ayuntamiento que es una auténtica dictadura. Sí, pero en Con lo cual, general, No, en depende, general, no. yo ahí discrepo precisamente por los años, la no limitación de años en el mandato. Hay alcaldías donde llevan pues, casi Toda una vida. toda una vida. Bueno, las Y, pocas, sí, yo creo. pero al final ¿eso qué hace? Eso es crear lo que llamábamos antiguamente caciquismo. Sí, Es decir, Claro, es el control de todas las entidades, de todo el entramado, que son políticas de ayuntamientos, de eso que está cerca de tal, pero al final se hacen dueños de tal, y al final se crea ese problema del caciquismo y de la manipulación. Entonces, por eso lo de la limitación, es decir, me parece Claro. que 8 años, y es lo que comentabas tú, Loli, me parece la tal, 8 años se termina. Pues O sea, parece- me dejas fría, porque si en pequeña escala, como son los ayuntamientos, Sí, sí. hay caciquismo y hay clientelismo y tal, ¿cómo será a otra escala? Volvemos al tema. Yo quiero que preguntarnos, basándonos en esos pilares de la Constitución, fundamentalmente en aquel que dice, lo del pueblo, ¿no?
lo de que el poder está en el pueblo y todo eso, se podría hacer una destitución, ya que habláis de esto, popular, es decir, se puede, por petición popular, por un movimiento popular, por lo que sea, destituir Bueno, Por las urnas. a uno de estos a un presidente, representantes. No. No, No hoy se día puede. no se puede. Estamos viendo el caso más clásico en Valencia Claro. ahora. Es decir, que lleva verdad. un año la gente Claro. saliendo a la calle, en fin, clamando, y al final... Que si fuera no aforado, ya estaría en la instrucción. Ya hubiera ido a declarar, ya lo hubieran metido a lo Sí, mejor. pero Si no fuera aforado, no estaría tan contento. ¿De al acuerdo? final... Al final no sabemos, porque el caso Gürtel 17 años después Sí, está pero- juzgando la gente. Pero que estamos diciendo, no, aunque esté aforado, aunque no hubiese sido aforado, él podría seguir siendo presidente hasta que no saliese culpable, como estamos viendo en otros casos, es decir, cargos y tal, que al final, por lo que sea, es decir, algo está mal. Dentro de la estructura algo está mal, no solo en la política, sino también Claro. en el judicial, también en el constitucional ya, Ni hablar. es que el constitucional es de nombre, porque se ha metido ya en sentencias Sí, sí. anulando a otro tribunal. Es decir, es Sí, que vamos. hay un pequeño... Sí que, fíjate que no estoy yo muy enterado, pero hay alguna cosa que a mí me Que rechinó. chirría. Bueno, De repente digo, ¿cómo puede Claro. ser que este tribunal se permita anular una sentencia anterior habiendo todas unas pruebas y unas... Y es que eso... bueno, la justicia igual para todos. Sí, por eso. La Constitución. Bueno, pues hay que terminar. Yo sé que os gustaría seguir hasta el juicio final porque lo enlazáis con los sueldos de los políticos, con los alcaldes de los municipios pequeños, todo esto, pero son temas diferentes y para otros días. Que también estaréis aquí, seguro. Pero bueno, entonces ya para terminar, ¿crees que vivimos en una democracia real? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y esta pregunta va para todos. No vivimos en una democracia plena, digo, ¿por qué? Pues partiendo de que ya el jefe del Estado no puede ser elegible. Y a partir de ahí, como dijo Loli, hay una serie de cosas, como es el derecho a la igualdad, no somos iguales, y como hay una serie de derechos en la Constitución que no se cumple. Es decir, tenemos la sensación de que porque votamos cada 4 años, sí somos una democracia. No, hay muchas cosas que mejorar. ¿Loli? Yo ya lo que dije también, que no hay una democracia plena, y es una democracia que no solamente nos vela por todos los argumentos que dije en su momento, sino por uno que quiero añadir, que creo que es muy importante, porque es el origen de lo que está pasando ahora. No podemos nunca olvidar los orígenes, y el origen es que un señor que fue un dictador, que no estuvo sometidos al pueblo, mandó que su sustituto fuera otro, que se llama Juan Carlos. Fue él el que lo designó. O sea que viene ya tocada esta democracia, huele mal. Nada más, quiero decir. José Ángel. Yo sí creo que tenemos democracia, que llevamos con ella, pero que hay que modificarla, que hay que actualizarla. Y cumplirla. Y cumplirla, sobre todo sí, hacerla cumplir. Que esas diferencias de fuerzas que se ejerzan de verdad, bueno, que hay mucho en la labor, pero que sigo pensando de que eso depende de nosotros. Depende de qué votemos, a quién votemos y de qué tal, que son los que tienen que hacerlo. Entonces, si los políticos lo hacen, tendremos que buscar otro remedio, buscar otra solución, pero está claro de que tiene que salir de nosotros. ¿Estás invitando a la sublevación popular? No, es todo lo contrario. Es decir, hay mecanismos para poder ejercer esos temas, y la sociedad civil es la que se tiene que juntar. Para otras cosas nos hemos juntado. Para otras Sobre cosas, todo para ir al fútbol, ¿eh? sí, para otras cosas no, y determinados momentos en nuestra democracia que hemos vivido muy complicados, y hemos salido a la calle y hemos presionado y de alguna forma. Entonces, Es lo que te digo, está rebeldillo. ¿Y Ana? Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que sí hay una democracia que es mejorable, que llevamos casi 50 años con constitución
y se han cambiado muy poquitas cosas, o sea, 3 cosas súper simbólicas, y claro, eso es de lo que adolece, que quizá los cambios tienen que ser más de raíz y no se acaba de arrancar a hacer esos cambios cuando el clamor popular yo creo que va por otra línea, ¿no? Eso yo creo que está ahí. El tema, lo que me gustaría resaltar es que cuando cuestionamos algo tenemos que hablar también en primera persona. ¿Y yo qué estoy haciendo para que esto cambie, ¿no? Entonces ahí yo creo que falta ese impulso por decepción por la clase política, pero sin embargo tiene razón él, cuando sale el tema de Valencia la gente no esperó a las elecciones, porque queda mucho para cambiar ese señor en las urnas. Salió a la calle un día, otro día, otro día, otro día y otro día, y no se cansaron de salir hasta que ese señor se fue, o lo echaron, porque el partido lo estuvo amparando hasta ese momento, pero había un desencanto en la población que se hizo manifiesto. No deberíamos esperar a que hubiese esas tragedias para salir a la calle, deberíamos hacerlo de otra manera, pues mejor gestionada. Yo en estas cosas igual es que me fustigo un poco, pero siempre pienso que yo tengo que dar un paso para que eso cambie, ¿no? Pues votando, formando parte de un partido, formando parte de esa marea, pero yo, no esperar que otro lo haga, sino yo. Pues esto, igual es que el pueblo somos un poco como los maridos en casa, ¿no? Aquello de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Hazlo tú. Bueno, pues nada, con esta sí un poco, hay que frivolizar un poco porque el tema es serio de hoy. Entonces, bueno, pues para quien no miró el libro de instrucciones, como decía María, simplemente nos gustaría desde aquí recordarles que algunos de los valores de la democracia son honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social y tolerancia. O sea que seguro que a los 5, y si no me decís que no, nos gustaría a los 5 que estamos aquí, que esto se empezara a ver, se empezara a hacer, sobre todo, que empezara la clase política. ¿Verdad que sí? Así es. Pues hasta la semana que viene.